En el video calcularemos la integral doble que se nos presenta, ¿sí? La cual corresponde a la integral sobre el rectángulo menos 1, 1 cruz 0, 1 de la función valor absoluto de x cuadrado más y menos 1. Solución. La función que queremos integrar, en este caso corresponde a el valor absoluto de x cuadrado más y menos 1. Esta función es continua en la región de integración, que corresponde a ese rectángulo menos 1, 1 cruz 0, 1. Así que problemas de integrabilidad no tenemos, ¿ya? Es una función integrable. Incluso es aplicable el teorema de Fubini y esta integral doble la podríamos calcular mediante integración iterada. El problema de intentar de aplicar integración iterada es que, por ejemplo, si yo describo la integral como la integral desde menos 1 a 1, la integral desde 0 a 1 de el valor absoluto de x cuadrado más y menos 1, y n es el orden de integración de y de x, ¿cierto? O bien, hacemos la descripción de la integral como la integral de 0 a 1, la integral de menos 1 a 1, de valor absoluto de x cuadrado más y menos 1, y en este caso, respecto de x, respecto de y, nos van a quedar las integrales, ¿cierto?, de la función valor absoluto. Y esa integral no sabemos cómo quitarla de inmediato, ¿ya? Porque para quitar el valor absoluto, uno necesita conocer el signo de lo que está dentro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? ¿Sí? Noten que si yo supiera dónde la función que está dentro es positiva o negativa, podría quitar el valor absoluto. ¿Sí? ¿En qué sentido? Si yo tomo valor absoluto de x cuadrado más y menos 1, ¿eso a qué va a ser igual? Tiene solo dos comportamientos. X cuadrado más y menos 1, siempre y cuando x cuadrado más y menos 1 sea mayor o igual que 0, o bien vale 1 menos x cuadrado menos y, si es que x cuadrado más y menos 1 es menor que 0. Ese es el comportamiento que tiene el valor absoluto. Es el número que está dentro, si es que la cantidad es positiva, o bien menos lo que está dentro, en caso de la cantidad sea negativa. Pues bien, si miramos la región en la cual estamos integrando, vamos a hacer acá nuestros ejes, el eje X, el eje Y, vamos a hacer otro color. ¿Qué es lo que pasa en este caso? ¿Sí? El X se mueve entre menos 1 y 1, y la coordenada Y va desde 0 hasta 1. Entonces corresponde a esta región en rojo. Ahí estamos realizando la integración. Pero resulta, ¿sí?, que la definición de nuestra función, valor absoluto de x cuadrado más y menos 1, cambia justo sobre la curva x al cuadrado más y menos 1 igual 0. Digamos que sobre ella voy a tener un signo para la cantidad y bajo ella voy a tener otro. ¿Sí? Noten que esa curva yo la puedo despejar de esta forma. Y igual 1 menos x al cuadrado. ¿Sí? Lo cual corresponde a una parábola, ¿sí?, que es simétrica respecto al eje Y, que tiene raíces en 1 y menos 1, y que alcanza un máximo en x igual 0, que es igual a 1. ¿Sí? Entonces, pensando en eso, yo podría trazar aquí la curva correspondiente a esa parábola. Y vamos a dividir entonces, ¿sí?, el rectángulo R en dos subregiones, a las cuales les voy a llamar R1 y R2. ¿Ya? Ahora, ¿qué cosa va a ser R1 y qué cosa va a ser R2? ¿Sí? Voy a crear nuevamente los ejes para no sobrecargar demasiado el dibujo. Aquí está nuestro sistema X e Y. ¿Sí? Y vamos a mirar todo lo que esté por sobre o en la parabolita. ¿Sí? Es decir, toda esta región que está.
A eso le vamos a llamar la región R1. ¿Sí? Notamos que en esa región la coordenada y es mayor o igual que 1 menos x al cuadrado. ¿Sí? O en otras palabras, ¿cierto? Y más x cuadrado menos 1 es mayor o igual que 0. ¿Sí? En cambio, voy a tomar nuevamente los ejes. Eje X, eje Y. Y vamos entonces a mirar bajo la parábola. ¿Sí? Esta región. A eso le vamos a llamar R2. Y en esta región se cumple de que la coordenada y es menor que 1 menos x cuadrado. Es decir, y más x cuadrado menos 1 es menor que 0. Por lo tanto, usando la propiedad de aditividad, yo podría decir que la integral doble sobre la región R de la función que estamos integrando va a ser igual a la integral sobre la región R1, la función no cambia, más la integral sobre la región R2. Y es la misma función. 1 más x cuadrado menos 1 en valor absoluto de a. Ahora, ¿qué tiene de bueno hacer esa separación? Porque justamente yo sé cuál es el signo que tiene la función dentro de cada una de estas regiones, la función que está dentro del valor absoluto. A eso me refiero. Entonces, cuando estamos mirando la región R1, ¿sí? La cantidad que está dentro es positiva. Y por lo tanto yo podría quitar este valor absoluto. Escribo entonces la integral doble sobre R1, ¿sí? De y más x cuadrado menos 1 de a. Más la integral en R2, ¿sí? Y ahora esta función es negativa. Así que vamos a escribir 1 menos y menos x al cuadrado en dA. Muy bien. Ya tenemos entonces la función sin valor absoluto. Solo faltaría describir, ¿sí? Para realizar el cálculo, estas regiones como regiones elementales respecto a los ejes, ¿sí? Vamos entonces a expresar las integrales como integrales iteradas, ¿sí? En el caso de la región R1, podemos decir que la variable x se mueve desde menos 1 a 1 y la variable y va a ir desde la parábola, es decir, de 1 menos x cuadrado, a 1. Y igual a 1 es la función constante que está por arriba. Y en tal caso, ¿cierto? La función a integrar es esta, y más x cuadrado menos 1, primera integración respecto de y segunda integración respecto a x. Más, ahora voy a describir la integral en la región R2. Nuevamente, el x se mueve desde menos 1 hasta 1. En este caso, la y va desde 0 a 1 menos x cuadrado. Y la función a integrar es 1 menos x al cuadrado menos y. Escribí en ese orden para agrupar, ¿sí? Lo que estaba con x. Y acá vamos a dejar entonces integración respecto a y, integración respecto de x. Excelente. Y ahora ya podemos realizar el cálculo, ¿sí? Voy a calcular por lo menos la primera primitiva y la segunda vamos a pedir ayuda al computador, ¿sí? Ya que lo importante ya pasó. Desapareció el valor absoluto y la dejamos como integral literal. La primera integración es respecto de y. Entonces nos quedaría como primitiva respecto a esa variable y cuadrado medios más x al cuadrado menos 1 por y. Y esto tenemos que evaluarlo en 1 menos x al cuadrado y 1, para posteriormente integrar respecto de x. Más integral desde menos 1 a 1, integramos respecto de y, nos queda 1 menos x al cuadrado por y menos y cuadrado medios. Y eso lo vamos a evaluar entre 0 y 1 menos x al cuadrado, para posteriormente integrar respecto de x. Vamos entonces. Esto es la integral desde menos 1 a 1. Evaluemos la función en 1, nos queda un medio, más x al cuadrado menos 1, menos, ahora evaluamos en 1 menos x cuadrado. Queda 1 menos x al cuadrado, todo eso al cuadrado medios, menos, ¿sí? X al cuadrado menos 1 por 1 menos x al cuadrado. Muy bien, y eso lo integraríamos respecto de x. Más la integral desde menos 1 hasta 1, evaluamos en 1 menos x cuadrado,
Queda 1 menos x al cuadrado por 1 menos x al cuadrado menos 1 menos x al cuadrado sobre 2. Y la misma primitiva habría que evaluarla en cero, pero al evaluar en cero da cero. Perfecto. Vamos entonces, ahora ya solo resta calcular la integral respecto a la variable x. ¿Sí? Vamos a agrupar un poquito los términos. ¿Sí? Esto me queda la integral desde menos 1 hasta 1. ¿Sí? Me queda un medio más x al cuadrado menos 1. Noten que aquí queda menos 1 menos x cuadrado al cuadrado sobre 2. Y acá yo podría pasar el signo. ¿Sí? Multiplicando me quedaría más 1 menos x al cuadrado, pero al cuadrado. La otra integral, también noten que la estamos realizando, ¿sí? En el intervalo de menos 1 a 1 y al respecto de x. Me queda más 1 menos x al cuadrado, menos 1 menos x al cuadrado medios. Ahí agrupamos todo en una sola integral. Continuamos entonces. Esto es la integral desde menos 1 a 1, ¿sí? Un medio. Ahora podemos agrupar algunos términos. Por ejemplo, S, S, y nos llevamos uno de estos. Nos quedaría x al cuadrado menos 1 más 1 menos x al cuadrado, y esta integral es respecto de x. ¿Sí? Incluso se podría efectuar una reducción por paridad. Si ustedes notan, al reemplazar x por menos x no hay cambio de la función. Entonces queda dos veces la integral desde 0 a 1 de un medio más x al cuadrado menos 1 más 1 menos x al cuadrado de x. Excelente, ¿sí? Esa primitiva no es difícil de calcular, ¿sí? Sin embargo, hay que hacer la expansión de cuadrado y después la reducción, ¿ya? Así que la vamos a meter directamente al compu. Me la voy a llevar para otro programa. Vamos a poner eso por aquí. Esa es entonces la integral que queremos calcular, ¿sí? Y la vamos a calcular por aquí. La integral de 0 hasta 1 multiplicada por 2 de la función un medio más x al cuadrado menos 1 más 1 menos x al cuadrado y respecto de x. ¿Sí? Esta integral entonces nos queda 11 quinceavos. Y volvemos, ¿sí? Para dar finalmente el resultado. 11 quinceavos. ¿Sí? Entonces lo importante, digamos, de este ejercicio, ¿sí? Y lo que hace que sea un ejercicio distinto, es que estábamos integrando una función que, si bien era continua, tenía un valor absoluto. Y entonces las iteradas no se podían calcular directamente y tuvimos que estudiar entonces el signo de lo que estaba dentro del valor absoluto, ¿sí? Identificamos las regiones donde la cantidad que está dentro es positiva o negativa para poder quitar ese valor absoluto y posteriormente hacemos las integrales sobre esas regiones.